pulso económico, como casi ya parece una tradición, llevamos 10 días de números rojos, hoy pues un importante batacazo, 1,17% de caída en el índice general que cierra en 7.886,1. Algunas empresas, sin embargo, pues han tenido una evolución positiva, por ejemplo Meliá, que hoy recupera 2,98, CaixaBank que recupera 2,11 y el Sabadell que recupera 1,42. Vamos al otro renglón, al de las empresas que han tenido pérdidas hoy. La que más, Red Eléctrica de España, 3,54 abajo. En segundo lugar, Inditex, 2,66 abajo. Y en tercer lugar, Enagas. Subrayo que una es la gran distribuidora eléctrica y otra la gran distribuidora de gas. Enagas pierde hoy 2,62. Bueno, y a continuación les voy a distinguir o a relatar o a adelantar dos de los temas del debate de análisis económico que mantenemos aquí cada tarde con ustedes, con los mejores analistas, con los mejores pensadores de la materia, para que no se les escape el más mínimo detalle, que en la economía nos vamos a jugar el futuro, de eso no tengan dudas. Vamos con ello. En primer lugar, hoy tenemos que hablar de inflación, claro que sí, porque han salido dos datos interesantes. Por un lado, el promedio de inflación de la eurozona, que es el 9,1, ha subido una décima de julio a agosto y queda en agosto en el 9,1. De todas maneras, seguro que les llama más la atención la comparativa de la inflación de España, que como contábamos ayer, ha dejado el agosto en 10,4% y están todos que tiran cohetes. Bien, hoy lo vamos a comparar aquí con Italia, que en el mismo mes de agosto tenía un 8,4, o si quieren con Francia, que en el mismo mes de agosto tenía un 5,8. Y a ver quién supera y no las comparaciones. En segundo lugar, vamos a hablar de un tema muy interesante, porque hay muchos ya fondos de inversión importantes del mundo mundial, por ejemplo BlackRock, CalPERS o el Fondo de Noruega, el Fondo Soberano de Noruega, que están cansados de ver la barbaridad de los pagos en bonus a los directivos de las principales empresas del IBEX, que ellos participan en porcentajes bastante importantes, en pocas palabras. Quieren reventar los bonos de algunos presidentes y CEOs de compañías como Telefónica, Iberdrola, Celnex o si acaso IAG, podemos sacar algunos de ellos. En fin, nuestros analistas dirán, pero algo está pasando con los bonos de los grandes directivos de nuestra bolsa. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital, muy bienvenido después de estas merecidas vacaciones. Bueno, aquí estamos de vuelta, muchas gracias. Y saludo también a don Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor empresarial, que también parece lucir un buen moreno estival. Muy buenas tardes, Javier. Estamos encantados de estar aquí como siempre. Bueno, lo celebro mucho. Vamos con la sesión del IBEX, que no ha sido para estar contento en absoluto. Aceleramos la caída con el dato de inflación de la zona euro, hemos perdido los 7.900, ya no hablamos de los 8.000, seguiremos bajando parece un poco más. Hay un cierto castigo a las empresas del sector energético y un dato, el IBEX 35 en el mes de agosto ha perdido más del 3%. Bueno, la realidad es tozuda. Estados Unidos está ya en recesión técnica, 2 trimestres en negativos, Francia y Alemania están en estancamiento, estamos hablando de un 0%, 0,1%, 0,2% de crecimiento. Italia y España han dado una sorpresa, pero cuidado porque hay que ponerla en entredicho, son datos del sector turístico lo que está tirando y el gasto, tanto el gasto medio por turista como algunos datos como las pernoctaciones, etcétera, etcétera, dicen que el sector turístico podría no generar tanto valor como está estimando los Institutos Nacionales de Estadística de España y de Italia, con lo cual puede haber una revisión a la baja. La situación es complicada. En el caso del IBEX, concretamente, los motores más importantes los ha agripado el gobierno. Suben los tipos de interés. Siempre venimos diciendo que los más beneficiados de la subida de tipo de interés es la banca. Bien, le ponen un impuesto. Con los precios, con el sistema de fijación de precios, efectivamente las eléctricas y las energéticas están beneficiadas de ese sistema de fijación de precios. No solo le ponen un impuesto, sino que además, en lugar de gestionar adecuadamente el asunto de Rusia, se dedican a medidas, no de eficiencia, de recorte de consumo energético. Con lo cual, un verdadero desastre. No me extraña la evolución del IBEX en absoluto. Tenemos que seguir advirtiendo de que mientras la política monetaria siga con nuestra nueva estrategia, que va a seguir por lo menos hasta el año que viene porque la inflación está desbocada, luego lo comentaremos, el IBEX, los principales índices internacionales van a seguir a la baja. Don Antonio. Bueno, yo creo que este mes, pese a que el índice ha caído un 3%,
estamos salvándonos, o sea, porque podíamos haber ido a una situación trágica. ¿Qué ha ocurrido? Que realmente no hay dinero para el mercado. Entonces, tenemos una situación en que ha tenido una evolución bastante en plano, sin empezar a descontar cosas que han pasado y que el mercado todavía no ha visto, ¿no? Y estamos pendientes de la vuelta. Los americanos tienen la fiesta el lunes y ya a partir del lunes, es decir, el martes, con los mercados empieza la realidad. La realidad de ver qué inversores van a venir a España y quiénes no. Ya tenemos algún dato que ha demostrado que los inversores no vienen a España y entonces ¿se puede sujetar con los que estamos aquí? Ni de casualidad. Entonces hay sectores que vemos que empiezan a tener ligeras mejorías, las financieras en los últimos 3 días, porque efectivamente vemos subida de tipos. El problema de la energía va a seguir apareciendo. Entonces tenemos un entorno bastante complicado, pero que todavía no está descontado. Lo vamos a empezar a ver descontar en los próximos días y eso es un problema. Si no hay nadie que sea capaz de transmitir mensajes positivos para las compañías, desde las compañías, o para animar esta situación desde otros sitios, pues nos vamos a encontrar con un mercado de aquí a cierre de año muy, muy complicado. Claro, lo que pasa es que cada día es más difícil encontrar mensajes positivos, datos del consumo al por menor 3,3 abajo el mes de julio, el turismo, como decía aquí don Daniel, no parece que nos vaya a traer tanto como algunos esperaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora viene la escalada de salarios, que esto que lo promueve una vicepresidenta del Gobierno de España. Eso es la espiral, en lugar de promover pues una decisión que eso sí que es una manera de enfrentar bien la inflación, que es deflactar los impuestos, trasladar a la sociedad lo que te has llevado de más por culpa, no sé si decir por culpa o gracias a la inflación, ni más ni menos. Bueno, vamos precisamente a hablar de inflación. Hoy tenemos datos para comparar. En la eurozona, con España incluida, naturalmente, el promedio de agosto ha sido del 9,1%. Es quizás más interesante recurrir a la comparación economía con economía. Si lo comparamos, la inflación española, que les quiero recordar, era el 10,4% y estaba Calviño hablando ya de la puerta por la que se desescala la inflación. Bueno, pues Francia 5,8%, España 10,4%. ¿Qué se ha hecho mal aquí? Como dice el ministro de Economía francés, es evidente. En Italia, la situación comparativa tampoco se resiste, 8,4% en Italia. Don Daniel. Bueno, sobre la inflación hay varios asuntos. Primero, ¿por qué España tiene la inflación más alta dentro de nuestros países comparables y una de las más altas de toda la eurozona, cuando nosotros somos menos dependientes del gas de Putin? Por ejemplo, somos igual de dependientes que Italia, pero menos que Alemania, ¿no? Cuando, digamos, somos el único país que no ha recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis, es decir, la demanda tampoco está tirando de la inflación, es decir, deberíamos tenerlo todo a favor y, sin embargo, la inflación es más elevada. ¿Por qué? Una sola razón. Hay algo que se ha hecho en España y que no se ha hecho en ningún lugar de Europa. Subir sistemáticamente los impuestos durante los últimos años. El IRPF, sociedades, las cotizaciones sociales, la subida del SMI también se está repercutiendo, tasa de matriculación, en fin, decenas y decenas de impuestos. Solamente se ha rebajado el IVA a la luz y eso es verdad que ha dado un respiro. Pero con ese argumento que da el gobierno de la bajada del IVA de la luz, sin la bajada del IVA a la luz, la inflación estaría en el 12-13%, que es verdad, lleva a pensar, digo, oiga, las 20 subidas de impuestos que usted ha hecho, elimínelas y además deflacte el IRPF, baje el IVA del gas, baje el IVA de los hidrocarburos, es decir, baje muchos más impuestos precisamente para reducir la inflación. Segundo asunto importante, ¿qué podemos esperar de la inflación? Bien, en Estados Unidos la inflación ya lleva 4 meses estabilizada. Ojo, cuando digo estabilizada es en niveles del 8-8,5%, es decir, que deja de crecer, pero son niveles inasumibles. Recordemos, la FED, el Banco Central Europeo, etcétera, tiene un objetivo del 2%. Estamos hablando de datos muy elevados. En Europa hay mucha más incertidumbre por la crisis energética. Recordemos que el precio de la electricidad, los futuros a un año en Alemania están ya a los 1.000 euros por megavatio hora, que es una barbaridad. Hay mucha más incertidumbre, pero hay indicadores que indican estabilidad en torno al 9%, de hecho, julio 9%, agosto 9,1%, es decir,
un crecimiento ínfimo, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores? El índice de producción industrial, el índice de las importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos indicadores están estables, ojo, pero en niveles altísimos, 30-40%, en todos los países menos en Alemania. Con lo cual, yo creo, y esto es una opinión personal, que es arriesgada, pero creo que la inflación se va a estabilizar en toda la zona euro, también en España, aunque en niveles inaceptablemente altos como los que estamos viendo. Con lo cual, la subida de tipos es prácticamente ineludible, ya en septiembre seguro, y veremos si en octubre, noviembre y diciembre por parte del Banco Central Europeo. Y la pérdida de poder adquisitivo es un hecho. España lleva un 8% de pérdida de poder adquisitivo, Italia un 7 y pico, somos los dos países que más estamos perdiendo, y el impacto sobre la demanda agregada, sobre todo la parte doméstica, va a ser muy relevante de aquí a final de año. Es decir, que va a haber un parón del consumo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El Euribor está en 1,7 ya, porque no solo es la inflación, el Euribor es 1,7, 1,6, 1,7. Don Antonio Banda. Bueno, yo creo que el problema lo estamos viendo todos, ¿no? Y que al final, ¿cómo, estudiando un manual, cómo solucionas esto, ¿no? Tienes la inflación disparada, tienes una situación grave, estamos metidos en un entorno de unión monetaria donde las decisiones tienen que ser consensuadas y nos encontramos que efectivamente va a subir tipos el Banco Central Europeo, 50 puntos básicos en la siguiente, lo que sea. Dentro de unos días. Sí, sí. O sea, que estamos ya en un modelo en el que nos estamos preparando para intentar combatir la inflación. ¿Y qué ocurre? Yo creo que la inflación se va a seguir disparando porque realmente, aunque suban los tipos, no vas a conseguir estabilizar la situación que tenemos de fondo, que es una grave crisis en la que todos están intentando salir como sea y no encuentras la solución. ¿Qué ocurre? Estados Unidos, ¿qué ha utilizado como medida? Pues nada, dólar a paridad. Un elemento que desde luego en otras ocasiones no habíamos visto. ¿En qué nos afecta? Pues en la compra del petróleo, en la compra del gas, donde está valorado. ¿Qué otro elemento importante tenemos? Inglaterra con su propia situación, que es un distribuidor de inflación. O sea, Inglaterra es el país que más inflación va a tener en los próximos meses o años, donde tiene un problema gravísimo con el Brexit, que todavía son incapaces de controlar, pero que nos afecta a Europa, porque todos los acuerdos pendientes están pendientes. Y vamos a ver cómo esas transacciones con uno de los miembros con los que más tráfico comercial había, cómo va a acabar. Entonces vemos que ese problema ni siquiera se ha lidiado ni se ha hablado, no hay nadie que hable de esta situación. Por lo tanto, con la inflación disparada y con la situación grave que tenemos en los mercados, que es una situación que nadie entiende, porque al final estamos aquí hablando de funcionarios que intentan tomar medidas y no acaban de entenderlas, no entienden el precio de la luz como para entender otras cosas, ¿no? Entonces, esa situación, desde luego, o la volvemos a ver de alguna forma renegociada, o si no, nos vamos a encontrar con una situación que en el mes de septiembre, final de septiembre, va a ser caótica para todo, para la economía española y para todo lo que nos rodea. Y luego hay un elemento nuevo de hoy, y es que los principales fondos de inversión del mundo, que están en un montón de compañías del IBEX, que las sostienen de alguna manera, bien, están cabreadísimos por los bonus que pagan esas empresas a sus principales directivos. Y han dicho que hasta aquí, que se adapten a la nueva situación. La nueva situación es que hay que recortar porque esto no nos sale rentable. Eso afecta a las direcciones de algunas compañías españolas muy importantes como Telefónica, Iberdrola, Celnex, en fin. ¿Qué os parecen estos bonus que cobran los directivos en España? Bueno, yo creo que lo que más les cabrea no es el bonus del directivo, sino la nula aportación de valor, ¿no? de todas estas empresas, y además, en muchos casos, lo hemos comentado aquí, con situaciones que generan mucha tensión y mucha inestabilidad para la empresa. Me refiero a Iberdrola, me refiero a BBVA, todos estos problemas que está teniendo con sus CEOs. Claro, si tú, un CEO como el de Iberdrola, genera un problema de inestabilidad tan grande, y incluso problemas de inversión en Estados Unidos, es decir, que Iberdrola no puede ir a Estados Unidos a invertir por la situación que tiene aquí su CEO, ¿no? Pues claro, yo entiendo que el inversor esté mosqueado. Las empresas españolas llevan mucho tiempo sin generar el suficiente valor, lo han ido maquillando pues con fusiones, adquisiciones, apuntes contables, en fin, ya todos sabemos cómo funciona esto, y la parte de diversificación, que es verdad que hubo
primero en los años 2000 y después de la crisis de 2008, pues ya es insuficiente. Los problemas se acumulan, la rentabilidad es escasa y bueno, pues yo creo que el problema viene más por ahí, por la falta, la situación real de las cotizadas que por los bonos. Si tú ves los datos del BME, de bolsas y mercados, es que ni los ingresos, ni el EBITDA, ni nada, están en niveles de 2014, 2017. Es un desastre. Por resumir su posición, no es tanto la cantidad que se llevan, sino lo que me dan por ella, lo que es deficitario, lo que es preocupante. Manda. Bueno, todas estas compañías tienen una cosa que está vinculada entre lo que van a cobrar sus directivos y el valor y la cotización de la acción. O sea, tienes ahí un vínculo que además está indexado también al resto del sector. O sea, el elemento ahí, y eso es lo que se fijan los grandes fondos de inversión a la hora de invertir en una compañía. Primero, que los datos sean interesantes y después, haciendo un poco de labor dentro de la compañía, pues algunos intentan luchar contra cosas que no son justas. Pero en realidad todo esto se basa en una relación entre evolución del título, del precio, y resultados, ¿no? O sea, los resultados por el título, por la evolución en bolsa del título, implica llegar a los objetivos. Si se cumplen los objetivos, cobras un bonus. Si no se cumple ni en la mitad, cobras la mitad. Y si te estás por debajo de eso, no cobras nada. Entonces, eso es además una cosa que está a nivel internacional y las compañías españolas del IBEX, desde luego, y la mayoría de las cotizadas lo cumplen. De tal manera que si yo creo que un gran fondo internacional que va a invertir en España se fija en otras cosas y está huyendo de España más por los temas que rodean a nuestra situación legal que por el hecho de que el presidente de Telefónica cobre el bonus, ¿no? Porque al final toda esa suma pues no es sustancial en la mayoría de los casos. Hay algunos que sí te puede llamar la atención, pero la mayoría no. Bueno, pues me viene al pelo su comentario, porque resulta que es la actuación del Gobierno sobre una compañía en la que no tendría por qué haber actuado, que es Indra, la que ha llevado a ventas ingentes de participaciones de fondos que han llegado a poner en jaque a la propia Indra, que está en mínimos del año. Aquí se los hemos contado, todos estos dedazos que ha metido el poder político sobre Indra, y esto era la historia de una crisis anunciada. Indra podría ser el Google, Facebook, Microsoft español, sin ninguna duda. Podría ser una empresa referente en España, en Europa y en el mundo, porque es una empresa excelente, y además con mucho valor añadido, orientada a la tecnología, que durante muchos años ha sabido subirse muy bien a la ola digital, ir a los sectores adecuados y un larguísimo etcétera. Ahora, está absolutamente destrozada por el poder político. La gran pregunta es, ¿qué razones hay para que el Estado, el Gobierno de España, sea del color que sea, tenga una participación relevante en esa empresa? ¿Qué razones hay para que Indra sea estratégica, Telefónica no, Iberdrola no, ZAR, Inditex no, un larguísimo etcétera? Es que no hay ninguna. Con lo cual, el problema viene de fondo, porque si el Estado tiene la participación de mano, es cuestión de tiempo que venga un líder y aproveche esa participación para sus propios intereses, que es lo que ha ocurrido. Con lo cual, efectivamente, crónica de una muerte anunciada, es una verdadera pena. El IBEX 35 sigue teniendo el top 10 que tenía hace 20 años, salvo Inditex y alguna excepción muy honrosa, frente a, oye, mira las petroleras, los sectores que dominaban en Estados Unidos hace 20 años, y ahí están las grandes tecnológicas. Pues Indra hubiera podido ser la tecnológica española, pero... Banda. Sí, volviendo a lo anterior, es que claramente la vinculación de la compañía con el poder político ha provocado esto donde estamos. Y tiene poca solución. O sea, al final da igual lo que cobre el presidente, el consejero delegado o los consejeros, porque esto ya tiene tal calificación que viene alguien de fuera, lee con leer las noticias, dice esto fuera de mi universo de inversión. Y eso es lo que está reflejando que la compañía esté en mínimos, que sale del universo de inversión de todos los fondos que invierten en España como referencia. Bueno, creo que hay algo que deberíamos contar poco a poco. En la balanza por cuenta corriente, eso que mide pues, los ingresos y las salidas del sector exterior de un país. En nuestro caso tiene un déficit de 1.200 millones de euros de enero a junio de este año. Si lo comparamos con lo que pasaba hace un año, enero, junio, sin hacer trampas, pues teníamos un superávit de más de 2.000 millones de euros. ¿Qué está pasando aquí?
Esto es muy importante que además los espectadores lo entiendan. Lo que está pasando fundamentalmente es la energía. Los precios energéticos se han disparado, España es un país muy dependiente del exterior en energía y por lo tanto nuestro déficit comercial se ha disparado. Nosotros tenemos un superávit en términos de servicios, sobre todo por el turismo, que no ha podido compensar ese déficit comercial, que es exportaciones menos importaciones, para que nos entendamos, y por lo tanto la balanza por cuenta corriente, como tú bien has dicho, está en déficit. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque esta situación no se había dado desde la salida de la crisis de 2008. Y una situación como esta fue una de las responsables que en la crisis de 2008, concretamente 2011-2012, acordaros de prima de riesgo disparada, rescate, etcétera, etcétera, España fuera uno de los principales focos de preocupación de la Unión Europea. Llevábamos un déficit comercial acumulado enorme y cuando tienes un déficit en la balanza corriente, por definición tienes que ir a financiarlo al extranjero. Adquieres lo que se llama deuda externa. Para financiar lo que no estoy generando en el país, voy afuera y pido deuda. Esa deuda externa, por definición, porque los inversores externos, por muy buenos que sean ni por muy profesionales que sean, nunca van a tener tanta confianza y tanta información como un inversor nacional, un inversor doméstico, es la primera que se va a espantar en el caso de que las condiciones financieras empeoren, que es un riesgo que llevamos anunciando desde hace tiempo, ¿no? Si las condiciones financieras empeoran, un país con déficit por cuenta corriente es mucho más vulnerable que un país con superávit, porque digamos que si los mercados financieros se cierran, te cortan el grifo, enseguida te quedas sin financiación nacional, con lo cual muy peligroso y tenemos que seguirlo muy de cerca. Sí, y el gran problema está en que realmente este déficit viene, como ha dicho Daniel, que efectivamente vamos a necesitar financiación. Y en el 2007 la financiación por fuera no existía, o sea, no había un modelo en el que hemos estado sobreviviendo en los últimos años gracias al Banco Central Europeo, que está comprando todo lo que se movía. Ahora el Banco Central Europeo va hacia otro lado, que es no comprar. Si nosotros vamos a tener necesidades de financiación cuando el Banco Central cierra el grifo, nos metemos en una posición complicadísima. Y para solucionar eso, de nuevo, hay que tomar medidas clarísimas de reducción de impuestos, de visibilidad por la creación de empleo, que efectivamente marque el gobierno reducción de sus gastos principales y que luego eso lleve a atraer inversores fuera de España, ¿no? Y eso realmente es un trabajo que lo tienes a base de dar confianza en tu propio país, ¿no? A las entidades que vienen de fuera, darles esa confianza, y nosotros estamos lejísimos de que eso pueda suceder. Antonio, y un apunte muy importante. Es verdad que el sector público y el gobierno tiene que hacer todo eso que has dicho y mucho más, pero ojo, la política energética, porque el déficit viene por nuestra dependencia energética del exterior, ¿no? Mientras no seamos capaces de construir esa soberanía energética, esa capacidad de suministrar y proveer gas no solo a España, sino también a Europa, porque tenemos reservas para acumular el 40% del gas que ahora mismo está importando Europa de Rusia, ese déficit va a continuar. El déficit comercial, me refiero, con lo cual, bueno, muchas cosas. Sí, sí. Bueno, yo les tengo que contar, y ya estamos terminando, que el Euribor se está disparando. Los que están negociando hipotecas o los que las sufren ya deben estar al tanto. Se calcula que una hipoteca media a tipo variable pues podría costar unos entre 1.200 y 1.400 euros más este año, lo cual es gravísimo y del cual ya les anuncio, si queréis hacer algún comentario muy breve, que mañana hablaremos a fondo, pero esto va a seguir y a seguir y a seguir porque todo viene a favor de que aumenten los tipos de las hipotecas, no cabe otra. El Euribor estaba en menos 0,5 a principio de año, estará en unos 6 y el Banco Central Europeo solo ha subido tipos 0,75%. Le queda mucho por delante, con lo cual imagínense lo que le queda al Euribor. Todo subida de tipos. No estamos acostumbrados, llevamos 20 años sin subida de tipos. Sí. Hay que lucharlas y hay que prepararse para eso. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi más sentido agradecimiento a ustedes que nos han vuelto a acompañar en esta nueva temporada, y a ustedes les invito a ver la redacción abierta a continuación con todo lo que ha dado de sí la política.